Buenas tardes, saludos para todos. Dios los bendiga. Reciban un saludo de paz de parte de nuestro Señor Jesús. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y amigo Gracias. Fernando Gómez. Gracias. Quien estará con nosotros en este nuevo proyecto que hemos llamado Coloquio, donde conversaremos acerca de este tema de la escatología o el tema de los últimos tiempos a través de la Escritura y del libro del Apocalipsis, y basado en otros libros, por supuesto, de la Biblia que nos ayudan a comprender este tema más. Bueno, sin más rodeos, Fernando, bienvenido. Gracias. Es para mí un placer estar contigo aquí y bueno, así como pienso que estamos preparados para aprender muchas cosas, pues vamos a estudiar de igual forma también muchos temas. Pero bien interesante el poder compartir contigo y sobre todo con ese conocimiento que tú tienes, Andrés, vamos a poderlo expresar a la gente y compartirlo con ellos. Por supuesto, esa es la idea, poder llegar a muchas personas y que a través de este trabajo que hacemos la gente pueda llegar a comprender la Escritura y conocer a ese Dios más de cerca, más de frente todos los días. Así es, y una de las inquietudes que he tenido en estos días, y yo creo que por bastante tiempo, es el hecho de entender un poquito el tiempo de la iglesia que estamos viviendo. Para mí sé que son momentos difíciles, son momentos que para nosotros los cristianos pues nos inquietan estos momentos. ¿Qué tiempo estamos viviendo, Andrés? ¿Qué tiempo estamos viviendo como iglesia? Bueno, como iglesia estamos viviendo un tiempo de preparación, aunque no lo parezca. No lo parece porque no lo estamos haciendo de esta manera. Actualmente la iglesia está actuando de una manera casi indiferente ante lo que está ocurriendo en el mundo. Y eso hace parte de la ignorancia de la Escritura para poder entonces actuar de la manera correcta. Dios es un Dios de tiempos y Dios siempre nos está preparando para lo que viene. Y este tiempo actual, en la actualidad, es donde tenemos que prepararnos a través de la Escritura para poder aceptar los eventos que vendrán muy pronto, no sabemos cuándo, para entonces tener las herramientas y poder ejercer el poder que Dios quiere poner dentro de nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Como tiempo como tal, dentro de la escatología o el estudio de los últimos tiempos, el tiempo que vendría o el suceso que tendría que ocurrir basado en la Escritura es algo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Este es un evento que crea bastante confusión entre los creyentes y por eso entonces tenemos que estudiarlo tomando como referencia el texto de 1 de Tesalonicenses 4 y de 1 de Corintios 15. Ambos textos se complementan y nos ayudan a comprender este tema acerca del arrebatamiento o de ese momento en que Jesús viene a reclamar la iglesia. Y aquí aprovecho para hacer la diferencia. La gente confunde este evento con la segunda venida de Jesús. Son dos eventos totalmente diferentes. El evento del arrebatamiento de la iglesia nos lo explica, como lo vamos a leer próximamente en 1 de Tesalonicenses. Es totalmente diferente a ese evento cuando Jesús viene con toda su iglesia ya, con todo el poder y con toda su majestad a tomar posesión de esta tierra, en eso que se conocería también dentro de la escatología como la batalla del Armagedón, en el tiempo, al final del tiempo de la tribulación, que es también lo que nos explica la palabra. Seguramente que muchas de las personas que nos están viendo tienen la inquietud de saber qué diferencia hay entre un rapto y un arrebatamiento. Bueno, bíblicamente para nosotros lo podemos comprender que es el mismo, porque como leemos en el texto, dice que Dios mismo, Jesús mismo va a descender, no hasta la tierra, sino hasta su atmósfera terrestre. Y dice que desde ahí va a llamar a todos los que hayan muerto y que hayan creído en Él, y que a los que estemos vivos, presentes en esta tierra, seremos arrebatados o raptados en ese momento que ocurre. Entonces no existe ninguna diferencia, son términos similares, sino que alguien puede denominarlo como un rapto o como un arrebatamiento, pero realmente significa lo mismo. ¿Y cuál sería la preocupación de nosotros como cristianos? Porque sigo con la inquietud de muchos de las personas que nos siguen. ¿En qué momento va a ocurrir? ¿En qué momento? ¿Cómo debo estar preparado para una situación de arrebatamiento? ¿Qué debo estar pensando? ¿Qué debo estar haciendo? Bueno, es una pregunta muy importante la pregunta, porque es lo que va a marcar la diferencia.
No sabemos, la Biblia nos enseña que ese tiempo nadie lo sabe. Cuando los mismos apóstoles se lo preguntaban a Jesús, Él en su humanidad decía, ni siquiera yo lo sé. Es un tiempo que solo Dios lo sabe. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos? Bueno, como lo decía al principio, este es un tiempo de preparación para poder conocer las Escrituras. La mejor preparación de un creyente, de un cristiano, de un seguidor de Jesús o de una persona que siga a Dios es la Escritura, porque es de la Escritura que podemos sacar el conocimiento, la fortaleza y la revelación que proviene de Dios para poder actuar de la manera que tenemos que actuar. ¿Cómo nos preparamos para este evento? Bueno, tenemos que utilizar no solamente la revelación de Dios, sino la interpretación correcta de la Escritura para poder entonces saber que este es el tiempo en que tenemos que darle toda nuestra prioridad a Dios y a su palabra. No podemos mezclar la doctrina bíblica con lo que el mundo nos está enseñando. No podemos confundir los hechos que Dios narra a través de la Escritura con el pensamiento de un teólogo, de un filósofo o de cualquier persona que piense que tiene un poder sobrenatural que en realidad no viene a relación para lo que estamos hablando. Entonces, primero, conocer los eventos que van a ocurrir, y número 2, conocer la Escritura, porque de ahí entonces es que podemos actuar. Seguramente que tenemos gente que nos ve de diferentes denominaciones. Habrá gente que es creyente, habrá gente que no lo es. Una persona que no es creyente, de una denominación diferente, cualquiera que sea, ¿en qué momento, en qué situación se encuentra? Tiene que entrar dentro de un segmento especial dentro del cristianismo. ¿Cómo hacer para que la gente tenga la oportunidad de ser parte de ese rapto? Bueno, la Biblia, vuelvo y lo digo, nosotros solo nos basamos en lo que dice aquí. Mi pensamiento, mi racionamiento no importa, porque realmente lo que importa es lo que Dios dice. Y la única manera en que cualquier persona, y aquí hago la diferencia porque hay muchos creyentes que piensan que son creyentes, pero en realidad nunca han conocido a Dios o a Jesús verdaderamente y nunca lo han aceptado dentro de su corazón. Y eso no lo digo yo, es lo que la palabra nos enseña. Entonces, para una persona que no es creyente o que es creyente, lo primero saber es que usted tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Usted lo tiene que conocer, usted lo tiene que amar, usted lo tiene que habitar dentro de su corazón para que ese encuentro marque la diferencia en su vida y usted pueda comenzar a caminar en la dirección que Dios le está marcando. En especial en este caso del rapto. Porque para cuando esto ocurra, si usted ha desaprovechado todas las oportunidades que Dios le ha dado a través de la historia de su vida, usted ya no tendrá otra oportunidad y su vida será totalmente diferente. Aclaro, no estoy diciendo que sea la última, porque dentro del tiempo de la iglesia ya dijimos que lo que viene es el rapto, y el rapto marca el inicio de un tiempo que se conoce bíblicamente como el tiempo de la tribulación. En ese tiempo de la tribulación Dios le dará oportunidad al hombre de ser salvo, pero ya no de la misma manera que lo hacemos ahora. Bueno, pero dejemos entonces que la Escritura nos ayude a comprender cómo prepararnos para este evento. Correcto. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4, en el versículo 13, podemos comenzar a leer. El título dice, la venida del Señor. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Aquí puedo hacer una explicación rápida. ¿Qué quiere decir lo que está escribiendo Pablo aquí? Que en este momento en la iglesia se estaba infiltrando la falsa idea o la falsa doctrina de que el alma moría y de que no existiría una redención en el cielo. Entonces por eso él dice, no quiero que crean lo que no es, y por eso él entra a explicar inmediatamente lo que ve. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, quienes, los que estemos hoy aquí vivos en la tierra, y hayamos quedado hasta la venida del Señor,
de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Aquí hay que comprender lo que estamos leyendo. Está poniendo en un mismo nivel y en un mismo plano los que ya han muerto y los que estén vivos. Inmediatamente hace la explicación y dice, porque ninguno de los dos se va a adelantar, sino que juntos llegaremos a ese evento. Pero sigamos leyendo la escritura. El Señor mismo, o sea, ¿quién? Jesús, descenderá del cielo. Dice que descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, vamos asimilando. Yo sé que es mucho para asimilar, pero entonces despacio. Dice que el Señor desciende. Fíjense que no dice que viene hasta la tierra. Dice que desciende. ¿De dónde? Del cielo, del lugar más alto. Y dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con una voz de orden, con una voz que todo el mundo la va a escuchar y va a obedecer, dice que los que hayan muerto resucitarán primero. O sea que los que hayan muerto y apenas escuchen la voz y estén en ese lugar, resucitarán y llegarán ¿a dónde? A ese lugar donde Jesús ha descendido. ¿Dónde? En algún lugar de la estratosfera terrestre, mas no dentro de la tierra. Sigamos. Número 17. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahí vemos pues el relato de este evento fundamental. Como vuelvo y lo repito, ya lo había dicho. ¿Cómo nos preparamos? Conociendo la Escritura. Si usted no conoce el evento que va a ocurrir o lo que está ocurriendo, usted no se va a poder preparar. Y es un evento que para los que estén vivos es fundamental, porque si usted no está preparado en ese momento, el Señor llevará a su iglesia a las nubes y después irán al cielo. Pero si usted no está preparado, como dirían por ahí, el tren lo va a dejar. Correcto. Pero expliquémosle un poquito a las personas que nos están viendo algo que se me ocurre en este momento, y es el hecho de que vamos algún día a dejar este cuerpo y nuestro espíritu va a pasar a la eternidad. ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste eso? Bueno, dejemos que la Escritura nos lo explique. Perfecto. La explicación para esta pregunta está en 1 Corintios 15, que es el texto complementario a lo que acabamos de leer. Si nos vamos para 1 Corintios 15, el versículo 35 comienza diciendo el cuerpo resucitado. Aquí Pablo hace un relato y comienza a explicar la diferencia de los cuerpos, pero vámonos hasta el 42 para poder responder la pregunta acerca del tema que estamos estudiando. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Y aquí comienza la explicación. Cuando morimos a este cuerpo físico, que es el vehículo para este mundo, nuestra resurrección no ocurrirá con este mismo cuerpo. Tendremos las características, la personalidad de nuestra alma, con nuestro espíritu, pero ese cuerpo será totalmente diferente a este cuerpo humano limitado, que se decae, que muere, que se envejece, etcétera, etcétera. Luego dice, así está escrito, si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Existe un cuerpo espiritual dedicado para cada alma, para cada persona. Entonces, aquí vamos poniendo las ideas en orden. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Los que hayan muerto, como leíamos ahora en 1 Tesalonicenses, murieron. Entonces, ¿cómo viven?
Viven por el Espíritu. Su alma vive donde? En la presencia de Dios en el paraíso. Cuando sean llamados por la voz de Jesús, entonces dice que resucitarán en ese cuerpo espiritual y entonces serán llevados a ese lugar donde está Jesús. Y número 2, los que estemos vivos, respirando todavía, dice que este cuerpo humano será transformado en un cuerpo espiritual. Pero sigamos leyendo para entenderlo mejor. Dice: el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y así como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Está hablando de los dos tiempos, mientras vivimos en el mundo físico y en el mundo espiritual. Un cuerpo para el mundo físico, un cuerpo diferente para el mundo espiritual. Fíjense que es muy sencillo de comprender si no tratamos de agregarle nada a las palabras mismas que están escritas en la palabra. Pero sigamos para que Pablo nos siga explicando. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Fíjense bien en el misterio que Pablo nos va a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿De qué está hablando? Del evento que acabamos de explicar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo será transformado. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Muy bien. Entonces, la pregunta en este momento sería: el cuerpo humano nos seguiremos alimentando de todo lo físico, pero sabemos que nuestro espíritu va a ir a la eternidad. Entonces, ¿cómo alimentar esa eternidad? ¿Cómo alimentar ese espíritu del cual vamos a ser parte en el momento de morirnos? Bueno, ya Pablo nos lo explica. Él dice: existe un cuerpo físico, existe un cuerpo espiritual. ¿Cómo podemos alimentar ese cuerpo espiritual? A través de la Escritura. Porque este pan espiritual es lo que nos nutre, es lo que hace posible que nuestra vida espiritual pueda llegar en concordancia a asemejarse a la de Cristo. De lo contrario, estaremos viviendo o corriendo una carrera infructuosa. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestro destino final no es este mundo ni este cuerpo, sino que tenemos que saber que invertimos en un cuerpo y en una vida totalmente diferente a este cuerpo físico, cuerpo espiritual. Cuando el hombre comprende la necesidad del pan espiritual a través de la palabra, entonces ahí es cuando usted comienza a crecer y a madurar espiritualmente. No a vivir a través de las emociones, sino a través de los principios y de las verdades bíblicas que están aquí disponibles, Fernando, para todas las personas en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, en cualquier situación. Recuerde, queridos televidentes, si tiene alguna duda, si le queda todavía alguna duda sobre este tema, búsquenos, utilice nuestro email o utilice el comentario del video y nosotros podemos llegar a ustedes. Fernando, ¿qué te ha parecido este tema? Muchas gracias, estamos aprendiendo y me alegra mucho compartir estos temas tan interesantes. Seguramente que nuestra audiencia tiene muchas más preguntas y lo pueden hacer por medio del email, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias. No, por supuesto. Recordemos entonces y no perdamos de vista que Dios siempre revela el plan. Fíjense que Dios no lo esconde. Dios está revelando lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué vivimos en incertidumbre, en tristeza, en inconformidad cuando sabemos lo que va a pasar? Lo único que tenemos que hacer es prepararnos para cuando llegue ese momento. Ya sabemos que no todos vamos a estar para ese instante en específico, pero nos podemos preparar desde ya, porque cuando este cuerpo físico muera, entonces
ya nuestra preparación será en el mundo espiritual. Pero si no nos comemos aquí en la tierra este pan espiritual, allá ya no lo podremos comer, porque la oportunidad que Dios nos da ya no se da. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana. Recuerde que seguimos con este tema y con muchos temas más. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales, suscríbase a nuestro canal y recuerde darnos el like.